Tú crees que las guerras se pelean con tanques, aviones y soldados, pero mientras observabas las noticias sobre conflictos armados, algo más grande estaba ocurriendo en silencio, a nadie te lo advirtió. En este mismo instante, mientras lees esto, hay una nación que está ganando la partida más importante de la historia moderna sin disparar una sola bala, sin enviar tropas, sin declarar guerra. Lo más inquietante es que tal vez ya sea demasiado tarde para detenerla. China no está conquistando territorios, está comprando el futuro del planeta entero y tú ni siquiera te diste cuenta. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará completamente tu forma de entender el poder global. Te hará cuestionar quién realmente controla el mundo en el que vives. Esto no es teoría conspirativa, es estrategia pura, fría y calculada, y está funcionando a la perfección. Hace apenas 70 años, China era un país devastado por guerras internas, hambrunas masivas y un atraso tecnológico que lo mantenía al margen del escenario mundial. Pero algo cambió drásticamente a partir de finales del siglo XX, cuando Deng Xiaoping abrió las puertas de la economía china al mundo y transformó un imperio agrícola en la fábrica del planeta. Lo que Occidente no anticipó fue que China no solo quería fabricar productos baratos para el resto del mundo, tenía un plan mucho más ambicioso, un plan que no requería portaaviones ni bases militares en territorios extranjeros, sino algo mucho más sofisticado: dinero, infraestructura y dependencia económica. Mientras Estados Unidos y Europa gastaban billones de dólares en guerras en Medio Oriente, China estaba construyendo carreteras, puertos y ferrocarriles en más de 150 países alrededor del globo. La iniciativa más audaz de todas se llama la Ruta de la Seda del siglo XXI, un proyecto que conecta Asia, África, Europa y América Latina mediante una red masiva de infraestructura que transforma naciones enteras en piezas clave del tablero económico chino. Aquí es donde la estrategia se vuelve brillante. China no regala nada, presta el dinero necesario para que países en desarrollo construyan puertos, autopistas y plantas de energía. Pero cuando esos países no pueden pagar, y muchos no pueden, China toma control de esos activos estratégicos por décadas, como ocurrió con el puerto de Hambantota en Sri Lanka, que quedó bajo control chino por 99 años después de que el gobierno no pudiera cumplir con los pagos. Esto no es un caso aislado. Sucede en Pakistán, en Kenia, en Ecuador, en Grecia, en decenas de naciones que aceptaron inversiones chinas pensando que era ayuda para el desarrollo. En realidad se convirtieron en peones de un juego mucho más grande. África es el continente donde esta estrategia se ve con mayor claridad. China ha invertido más de 300.000 millones de dólares en infraestructura africana durante las últimas 2 décadas. Ha construido desde ferrocarriles en Etiopía hasta ciudades enteras en Angola. Mientras Occidente criticaba a África por corrupción y pobreza, China llegó con cheques en mano, sin hacer preguntas incómodas sobre derechos humanos o democracia. Solo ofrecía dinero, trabajo y promesas de progreso. Los gobiernos africanos aceptaron encantados porque nadie más les ofrecía lo mismo. El precio real de esa ayuda es mucho más alto de lo que parece. Ahora, China controla gran parte de los recursos naturales del continente, desde el cobalto necesario para baterías de autos eléctricos hasta el cobre esencial para cables y tecnología. No solo eso, sino mucho más. También controla las rutas comerciales que conectan África con el resto del mundo. Eso significa que cualquier nación que quiera comerciar con África debe pasar por la esfera de influencia china. Eso es poder real, no simbólico. El modelo es simple, pero devastadoramente efectivo. Un país africano necesita un puerto nuevo. No tiene dinero en China, aparece y ofrece financiarlo todo. Envía sus propias empresas constructoras, trae trabajadores chinos, construye el puerto en tiempo récord.
el país receptor queda agradecido y endeudado. Cuando llega el momento de pagar, descubren que los términos del préstamo son imposibles de cumplir. Entonces, China propone una solución. Entregas el control operativo del puerto por 50, 70 o 99 años. El país no tiene opción, aceptan. Ahora, China controla un punto estratégico en la costa africana, desde donde puede monitorear y controlar el comercio marítimo de toda una región. Multiplica esto por cientos de proyectos en docenas de países y entenderás la magnitud de lo que está ocurriendo. China no se detuvo en África. América Latina también cayó bajo su red de influencia económica de manera sigilosa pero efectiva. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Venezuela reciben miles de millones de dólares en inversiones chinas cada año, especialmente en sectores clave como minería, agricultura, energía y telecomunicaciones. Lo fascinante es que mientras Estados Unidos mantenía una relación tradicional con América Latina, basada en condiciones políticas y presión diplomática, China llegó ofreciendo dinero sin condiciones ideológicas, solo negocios puros y duros. Eso hizo que gobiernos de todo el espectro político, desde la izquierda radical hasta la derecha conservadora, aceptaran capital chino sin pensarlo dos veces. Al final del día todos necesitan dinero para construir infraestructura, pagar deudas y mantener el poder. China lo sabe perfectamente. En Brasil, empresas chinas controlan vastas extensiones de tierra agrícola donde se cultiva soja que alimenta a la población china. En Chile, controlan minas de litio esenciales para la revolución de los vehículos eléctricos. En Argentina, financian represas hidroeléctricas gigantescas. En Perú, operan algunas de las minas de cobre más grandes del mundo. En Venezuela, a pesar del colapso económico, China mantiene su presencia porque el país tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta. Cada inversión es una pieza en un rompecabezas global que Beijing está armando con paciencia milimétrica. Lo que hace que esta estrategia sea tan efectiva es que no genera titulares alarmantes ni protestas internacionales. No hay tanques invadiendo territorios ni bombardeos aéreos. Simplemente hay empresas chinas comprando tierras agrícolas, construyendo represas hidroeléctricas, instalando redes de telecomunicaciones 5G y firmando contratos de largo plazo que atan a los países receptores durante décadas. Cuando finalmente algunos gobiernos intentan resistirse o renegociar los términos, descubren que ya es demasiado tarde. La dependencia económica es tan profunda que romper con China significaría colapso financiero inmediato. Esa es la trampa perfecta. No necesitas ocupar un país militarmente si puedes controlarlo económicamente. Estados Unidos finalmente comenzó a darse cuenta de esta realidad. Su respuesta ha sido lenta y descoordinada. Mientras Washington se enfocaba en guerras tradicionales y amenazas militares convencionales, Beijing estaba jugando un juego completamente diferente. Un juego de paciencia estratégica donde cada movimiento se planifica con décadas de anticipación. Ahora mismo China tiene influencia directa en más de 140 países alrededor del mundo mediante préstamos, inversiones, proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales. Eso hace que esas naciones dependan de Beijing para su crecimiento económico. Les da a los líderes chinos un poder de negociación enorme en organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Muchos países votan alineados con los intereses chinos, simplemente porque no pueden permitirse perder el apoyo económico de Beijing. Es una forma de control que no aparece en los mapas militares, pero es igual de poderosa. Además de infraestructura física, China también está ganando la guerra tecnológica del futuro. Empresas como Huawei construyen redes de telecomunicaciones en todo el planeta. Eso genera preocupaciones legítimas sobre seguridad y vigilancia. Si una nación controla la infraestructura digital de otra, tiene acceso potencial a información sensible, comunicaciones privadas y datos estratégicos.
Aunque China niega cualquier uso indebido de esta tecnología, la realidad es clara. En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo, quien controla las redes, controla el poder. Ahí es donde la estrategia china se vuelve verdaderamente inquietante. No solo están comprando recursos naturales y construyendo puertos, también están instalando los cables y servidores que transportan la información del siglo XXI. Piensa en esto por un momento. Cuando usas tu teléfono, cuando envías un mensaje, cuando haces una videollamada, esa información viaja a través de cables, antenas y servidores. Si esos cables fueron instalados por empresas chinas, si esas antenas fueron fabricadas en China, si esos servidores están conectados a sistemas chinos, entonces existe la posibilidad técnica de que alguien en Beijing tenga acceso a esa información. No estoy diciendo que lo estén haciendo necesariamente, pero la capacidad existe. Eso es suficiente para cambiar el equilibrio de poder global. Estados Unidos prohibió a Huawei en su territorio precisamente por esas preocupaciones. Presionó a sus aliados europeos para que hicieran lo mismo. Algunos países aceptaron, otros no. Muchas naciones en desarrollo simplemente no tienen alternativa, porque Huawei ofrece tecnología de calidad a precios que Occidente no puede igualar. Entonces eligen la opción práctica, aunque eso signifique entregar control sobre su infraestructura digital. Es otra forma de dependencia que China está cultivando metódicamente. Pero lo que realmente nadie vio venir fue la creación de un sistema financiero alternativo al dominado por Occidente. China, junto con Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, formaron el bloque BR y CSAN. Buscan reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional, mediante la creación de monedas digitales propias y sistemas de pago que evitan las sanciones occidentales. Aunque esto suena técnico, es revolucionario. Durante décadas Estados Unidos ha usado el dólar como arma geopolítica, imponiendo sanciones y bloqueando transacciones. Pero si el dólar pierde su dominio, Washington pierde poder. China lo sabe. Por eso invierte en alternativas financieras. El yuan digital chino ya es realidad y varios países lo aceptan para evitar sanciones estadounidenses. Rusia, Irán, Venezuela y hasta Arabia Saudita ahora comercian en yuanes. Cada transacción fuera del dólar debilita la hegemonía estadounidense. Es un proceso lento pero irreversible. Estamos viviendo un cambio histórico comparable a la caída del Imperio Británico, solo que esta vez ocurre mediante contratos comerciales y dependencia económica, no batallas. Millones dependen de empleos creados por empresas chinas. Gobiernos enteros dependen de préstamos chinos. Infraestructuras críticas están bajo control chino. El comercio global se orienta hacia Beijing. China construye el ejército más grande del mundo, pero evita conflictos porque su estrategia económica funciona mejor. ¿Para qué arriesgarse a guerra cuando consigues lo mismo con inversiones? La pregunta no es si China está conquistando el mundo. Los hechos lo demuestran. La pregunta real es ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Y cómo te prepararás para vivir en un mundo donde el poder ya no está en Occidente? La guerra ya no se pelea con balas, sino con billetes. Así que, dime en los comentarios, ¿crees que China ya ganó la nueva guerra silenciosa? ¿O todavía hay espacio para que otras naciones recuperen el control? ¿Qué significa esto para tu propio país? Tu voz importa en esta conversación global.